Hola, seguimos avanzando en el curso Economía y Gestión del Riesgo Farmacéutico. Hoy vamos a trabajar la gestión del riesgo farmacéutico desde una óptica más amplia, planteando algunos identificadores del riesgo farmacéutico como son la efectividad, la seguridad, el riesgo económico y definiendo quizás algunos asuntos relacionados con la información, la gestión de la información como clave para la gestión del riesgo farmacéutico. Bien, entonces la gestión del riesgo involucra una serie de estrategias para finalmente tomar decisiones, que es lo que conlleva la priorización, y en nuestro caso la priorización deriva en el mejor uso posible de los recursos y la reducción de ineficiencias. Entonces, en ese sentido, en este tronco común, la gestión del riesgo que nos lleva a la priorización, que nos lleva finalmente al mejor uso de los recursos, será lo que trabajaremos en esta sesión. En principio, ¿cómo se identifican los riesgos o qué son los riesgos? Y cuando hablamos de riesgos farmacéuticos, podríamos establecer al menos estos 4 niveles de riesgo o estos 4 elementos constitutivos del riesgo. Por un lado, riesgos de que el medicamento sea inefectivo, después que el medicamento sea inseguro, también riesgos legales, porque eh, por ejemplo, usar un medicamento off-label y tener alguna complicación legal, o el último elemento que podríamos decir que es detrimento económico, y es que al usar un medicamento se puede estar incurriendo en un mal uso de los recursos y por tanto incurrir en un detrimento económico. En ese mismo marco de posibles riesgos uno podría analizar lo que plantea la OSD alrededor de los desperdicios, que yo voy a equiparar en este concepto desperdicio con riesgo. Es que si se dan cuenta en esta gráfica que propone la OSD, hay unos desperdicios clínicos, por ejemplo, que se usen medicamentos de bajo valor porque no tienen una inefectividad adecuada o porque se presentan eventos adversos que son potencialmente prevenibles o porque se duplican servicios, en nuestro caso sería por duplicidades en los medicamentos. Eso que está en el rango entre los pacientes y los clínicos son desperdicios a nivel clínico, y esos desperdicios, si lo conectamos con lo anterior, sería un riesgo sobre todo en el elemento de detrimento económico. Hay otros riesgos que están más al nivel de lo clínico y lo administrativo, donde se enfoca sobre todo en el desperdicio operacional. Y ahí podemos ver, por ejemplo, pagos excesivos o uso de recursos inadecuado, sobreuso de algunos recursos, por ejemplo, de alto costo. O esto es lo que pasa normalmente con medicamentos, y es que los pacientes tienen una gran cantidad de medicamentos almacenados en la casa, eh, y eso es potencialmente un riesgo operacional que configura también un posible riesgo en el tema del detrimento económico. Y finalmente hay unos asuntos regulatorios más relacionados con la gobernanza, donde digamos se hace una administración inadecuada, y esa administración inadecuada podría también categorizarse como desperdicios. Y en la parte ya final, digamos en la zona gris de esta gráfica, se ve todo lo que tiene que ver con corrupción, con fraude, que digamos que estos son no intencionados en la mayoría de los casos, pero ya los que son intencionados, esos desperdicios intencionados, también podrían convertirse pues en riesgos legales. Entonces, juntando esos dos elementos, los posibles riesgos y los desperdicios según lo plantea la OSD, no podría decir que sí hay unos riesgos de inefectividad, hay unos riesgos de inseguridad, y ahí podríamos también hablar de las duplicidades que se mencionan en esta publicación de la OSD, el detrimento económico que estaría también constituido por el sobreuso o el uso inadecuado de los medicamentos, por pagos excesivos que se hagan de esos medicamentos, y finalmente unos riesgos legales. Así que la gestión del riesgo farmacéutico a lo que nos llama primero es a identificar esos riesgos, cuáles son los riesgos que yo tengo, después mitigarlos o prevenirlos, y solamente se puede hacer con una buena identificación, una buena evaluación y finalmente una priorización
de esas medidas que yo emprenda con el objetivo pues, de mitigar o prevenir estos riesgos. Entrando un poquito más en detalle en el asunto, digamos en el componente de efectividad y de seguridad, uno podría decir que hay formas de gestionar los riesgos de inefectividad y de inseguridad, y sobre todo la mayoría de esas formas están enmarcadas en lo que tiene que ver con el uso de información y el uso de la evidencia. Entonces, en este continuo de la incorporación de tecnologías, que uno evalúa la eficacia, después la seguridad y por último la eficiencia, todo ello se soporta en la evidencia. Entonces, para ponerlo más claro, si nosotros definimos que lo que vamos a evaluar es la efectividad y la seguridad como potenciales riesgos, la inefectividad y la inseguridad, entonces lo que tendríamos que analizar es qué información tengo, qué evidencia tengo, primero de la literatura, identificar la evidencia más apropiada, evaluar la calidad de esa evidencia que yo traigo de la literatura, o generar evidencias propias, y esto es desarrollar mis propios estudios con la información que tengo en mi institución para poder gestionar ese riesgo de efectividad y seguridad. Acá hay un gran capítulo del listado de cosas que tenemos por hacer, y es cómo fortalecemos en nuestras instituciones la gestión de la información para que con una correcta gestión de la información se pueda hacer una gestión del riesgo de inefectividad o de inseguridad. Y en el componente de eficiencia, en ese tercer elemento del continuo, el primero era la efectividad, el segundo la seguridad, el tercero la eficiencia. En ese tercer componente del continuo, que es la evidencia de eficiencia, pues tendríamos que identificar de la literatura evaluaciones económicas de tecnologías en salud que nos permitan decir, bueno, esta tecnología es o no es costo efectiva desde la literatura, o todavía más, generar evidencia propia de costo efectividad, de impacto en el presupuesto, de costo utilidad, cualquiera de las técnicas pues, de evaluación económica que ya se trató antes en este curso. Entonces, la gestión de la información es clave para poder hacer gestión del riesgo. Y para eso entonces se necesitan herramientas de información, y definitivamente no hay una sola forma de hacer gestión de la información, hay muchas formas de hacer gestión de la información, y las instituciones pues tendrán que encontrar cuál es la mejor forma, cuál es la forma que más se acomoda a sus capacidades. Definitivamente estamos en un momento Gutenberg para la salud del mundo, es que estamos en frente de una cantidad de tecnología, de una cantidad de desarrollos tecnológicos que nos podrían ayudar mucho a gestionar esa información y a gestionar el riesgo. Estamos pues en el momento de la cuarta revolución industrial, después de la automatización, ahora estamos en este momento donde se desaparecen las barreras físicas, donde se desaparecen los límites físicos, biológicos, y cuando nos localizamos en esta nueva realidad, pues tenemos que decir definitivamente no podemos seguir trabajando como trabajamos la información en los 70s, en los 80s o en los 90s. Tenemos definitivamente que avanzar en nuevas direcciones, y seguramente eso nos permitirá mejores formas de gestionar el riesgo. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la inteligencia artificial, y ya hay desarrollos en inteligencia artificial aplicados a la gestión del riesgo farmacéutico. Por ejemplo, detectar eventos adversos a partir de la información de las redes sociales, o usar algoritmos de inteligencia artificial para detectar posibles riesgos en un paciente. Este paciente no debería usar este medicamento. Todo esto que estamos viendo, todo este momento que estamos viviendo de la cuarta revolución industrial, pues nos debería definitivamente llevar a plantear nuevas formas de gestión de información con esas tecnologías. En ese sentido, el manejo de la información en el contexto de la farmacoseguridad o la gestión del riesgo farmacéutico y de la cuarta revolución industrial, podríamos tener estos elementos clave. Por ejemplo, gestionar datos para clasificar y predecir. Ya hay algunos desarrollos en este sentido, donde, como les decía antes,
tenemos información de los pacientes y con ello tenemos índices, por ejemplo, de fragilidad. Aquellos pacientes que tienen mayor riesgo porque son polimedicados o porque tienen comorbilidades o por la edad, todos esos elementos podrían llevar a gestionar mejor la información para definir cómo priorizamos las medidas. Entonces, lo siguiente es justamente eso, priorizar las intervenciones según esa clasificación que se haga de la fragilidad. Y por último, definir cómo se mitigan los riesgos o se gestionan las ineficiencias. Un buen ejemplo de esto podría ser que una máquina esté detectando duplicidades y una máquina detectando duplicidades y entregándole el trabajo a los profesionales para que los profesionales gestionen esa ineficiencia. Entonces, a lo que esto nos lleva es a pensar, la máquina sola no hará el trabajo, la máquina sola no podrá resolver el problema seguramente. Vamos a seguir necesitando la intervención de los profesionales. El que toma la decisión deberá ser pues ese profesional que tenga toda la información para mitigar el riesgo. Esa información que tenga el profesional deberá también involucrar otros asuntos. La gestión del riesgo no podría ser únicamente en temas de efectividad, de seguridad o en temas económicos, sino que deberían incorporarse otros elementos del valor. Por ejemplo, gestionar, como proponen estos autores, asuntos del acceso, del uso adecuado de los medicamentos, de la aceptación por parte de la población, no quedarnos únicamente en lo que pensamos desde la evidencia o en lo que rastreamos en la evidencia, sino para mis pacientes esa tecnología tiene o no tiene sentido. Eso puede incluso disminuir el riesgo, porque si esa tecnología se puede definitivamente incorporar en mi población, naturalmente pues será mucho mejor en los resultados. Adoptar la tecnología y específicamente adaptarla a la población y que la población acepte la tecnología con seguridad disminuye el riesgo de inefectividad, de inseguridad o el riesgo legal o el riesgo económico. En ese sentido, la perspectiva del paciente, cuando se incorpore la perspectiva del paciente, se puede decir que estamos haciendo un abordaje completo del riesgo farmacéutico. El riesgo farmacéutico no puede quedarse únicamente en ese análisis económico o en ese análisis clínico, sino que tiene que trascender e incorporar la perspectiva del paciente. Eso mejora también la confianza y la legitimidad entre los actores, no solamente ahora hablando del paciente, sino de otros actores, como por ejemplo las EPS, las IPS en nuestro país. Por último, siempre será necesario incorporar también la visión de la implementación, y es cómo la innovación llega a la población. Entonces estamos hablando, bueno, si la tecnología es efectiva, lo demostró en la literatura, es segura, lo demostró en la literatura, es costo efectiva, se hicieron los análisis respectivos o la literatura también lo informa. Y lo siguiente es cómo llega esa tecnología a la población, incorporando su visión, pero también adoptando otro tipo de metodologías para la implementación. Esta es una de ellas. El marco RIEIM es una buena forma de pensar en la implementación de la tecnología y que llegue la tecnología a la población. Como consideraciones finales, entonces, dejar claro que la gestión del riesgo es un proceso continuo de evaluación para mejorar la toma de decisiones y esa evaluación está enfocada en la mejora, es una actividad sistemática para la mejora, en tanto la evaluación nos permita priorizar y la priorización entonces es una actividad clave de la gestión del riesgo. La priorización de las tecnologías, si hablamos desde el punto de vista únicamente de los medicamentos, o la priorización de los servicios, si hablamos de elementos como la educación en salud, el seguimiento farmacoterapéutico y otros asuntos que también han sido abordados en este curso. Y el otro punto es que la tecnología avanza y provoca retos interesantes que deben ser abordados por las instituciones. No nos podemos quedar en la gestión de la información
como lo hacíamos hace muchos años. Tenemos que avanzar en la gestión de la información con con la nueva tecnología disponible, hacer desarrollos in-house si fuera necesario, pero sobre todo entender que en la información está la clave para una adecuada gestión del riesgo. En definitiva, la gestión del riesgo farmacéutico implica la identificación de los riesgos. Vimos entonces la importancia de identificar la efectividad, la seguridad, con información de la literatura o con información propia. Y la gestión de la información propia, la gestión de nuestra información, será la clave para una buena gestión del riesgo farmacéutico. Con ello vamos a priorizar, y la priorización nos lleva a una mejor toma de decisiones para el buen uso de los recursos.